Hola, hola, ¿cómo es? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Programación Web. Nuevamente acá estamos con ustedes para disfrutar de un momento de aprendizaje. Yo espero que ustedes estén ahí no solo aprovechando esta instancia, sino también otras que pueden haber en la web para aprender acerca de los distintos elementos para construir páginas web. Estamos comenzando y ya llevamos varios videos tutoriales. Este es, si no me equivoco, el noveno video y apenas hemos tocado una parte de lo que es el desarrollo con HTML. Ya se viene CSS, se viene JavaScript y toda la práctica que ustedes requerirán para poder hacer sus sitios web. ¿Ya? Eh, Entre medio, en la segunda unidad, les adelanto que vamos a usar una herramienta para construir mockup y poder dibujar nuestro sitio antes de crearlo, ya antes de programarlo. Eso es una técnica muy interesante que puede ayudarles a formarse una idea de lo que quieren, ya, cómo quieren aquello y por ende eh, deben ustedes ahí afinar la puntería. Siempre cuando uno desarrolla un sitio web y está de por medio lo que es diseño, colores, fondo, trasfondo, etcétera, imágenes corporativas, logos, hay temas que son y que nosotros siempre vamos a estar ahí al arbitrio de nuestro cliente. Entonces, por eso que debemos saber algo de diseño, saber algo de estas cosas que no necesariamente las conocen los desarrolladores de sistema, pero un poquito no le hace mal a nadie. ¿Ya? Dicho sea de paso, yo no soy experto en el área de diseño, soy más desarrollador, más programador, pero digamos, es siempre uno debe saber, al menos debe tener un gusto desarrollado, eh, digamos, para que el cliente también pueda sintonizar. ¿Ya? Pero finalmente, como ustedes saben, uno hace lo que la persona que lo necesita está solicitando, la forma en la que solicita, si a uno le parece que no es tan intuitivo, le da la opinión, pero en general los diseños se trabajan con gente que sabe también. Bien, en esta oportunidad vamos a ver el tema de los formularios, ¿ya? Los formularios son elementos que nos permiten interactuar o, mejor dicho, le permite a la página, a nuestra página, interactuar con el usuario, con el cliente. Nosotros le llamamos cliente porque opera en el entorno de un cliente como lo explicábamos hace ya varios videos atrás. ¿Ya? Se llaman clientes, se llaman usuarios, como nosotros queramos llamarle. Pero estas personas, que nosotros también podemos ser parte de eso si es que estamos haciendo un sistema de administración de algo, ¿cierto? Estas personas, estos usuarios, necesitan o muchas veces se requiere el ingreso de información. Nosotros conocemos formularios de todo tipo a esta altura, los foros, las cuentas de Gmail, cuando el Gmail o el Facebook te pide usuario y contraseña, es decir, un correo electrónico normalmente, y una clave, lo que está implementándose allí es un formulario. ¿Ya? Cada vez que te permitan seleccionar algo, presionar un botón, eh, normalmente hay allí un formulario. ¿Ya? En las tecnologías más modernas, los formularios son un poquito distintos hoy, pero en general hay un formulario que está solicitando la información. Y los formularios tienen varias o varios elementos que nosotros los vamos a ir viendo, esperamos en este video, y si no, usaremos uno subsiguiente. Aquí en la materia tienen ustedes una tablita eh, resumida de los principales elementos que se pueden usar dentro de los formularios. Están los botones, ¿ya? Están los checkbox, que son casillas de selección, están colores, ya uno puede seleccionar colores, campo date para generar un calendario, ya, email para el ingreso de un correo electrónico, file para subir un archivo, hidden, que es un tipo de campo oculto, month para seleccionar un mes, number para seleccionar un número,
password, quizás uno de los que más ustedes conocen, justamente para ingresar password, ¿ya? Radio, que es una especie de botón, ya que permite la selección única entre varias alternativas. Range, que permite también la selección de un rango de valores, ¿ya? Reset, que es un botón que restaura el contenido del formulario a los valores que tenía por defecto. Si el formulario estaba vacío, obviamente queda vacío. Search, que también es un cuadro que permite generar un buscador. Submit es un tipo de botón que permite el envío de un formulario. Tel es un campo que permite, por ejemplo, el ingreso de un teléfono, ¿ya? Text, el más usado, que ingresa o permite el ingreso de información, de datos, de lo que quieras, un texto. URL, que permite también el ingreso de una dirección electrónica. Se me quedó afuera text area, que permite justamente el ingreso de una serie de contenidos de texto más largo que el que permite text, ¿ya? No es que text no permita gran cantidad de texto. Lo que sucede es que en el text area es un cuadrito un poquito más extenso y permite ese tipo de información. Acá lo explicamos, los distintos elementos, pero vamos a trabajar nosotros acá con una alternativa. Lo primero que haremos será crear dentro de nuestro proyecto un nuevo archivo. Este archivo lo guardaremos como formularios.html, ¿ya? Formulario.html. Dentro de nuestro proyecto lo guardamos, aquí está, ¿cierto? Está dentro del proyecto. Recuerden tener esta ruta siempre a mano, lo suficiente como para saber dónde están parados, que siempre uso esa expresión, ya que es peyorativa cuando alguien dice y este tipo no sabe dónde está parado, es decir, no sabe quién es, dónde está, qué es lo que ha de hacer, alguien que es ignorante, ¿no es cierto?, de la situación. Nosotros le decimos así. Bueno, nosotros tenemos que ser al revés, debemos saber dónde estamos parados para poder desarrollar un buen proyecto. Vamos a crear el title acá, un formulario. Y acá vamos a simplemente crear un formulario. No le vamos a dar, vamos a usar la etiqueta for. La etiqueta for tiene dos atributos interesantes. Uno es action, que indica el lugar donde se procesarán los datos. Vamos a escribir aquí un comentario para que ustedes puedan tener esta información. Entonces, atributo action permite definir una ruta de procesamiento del formulario, ¿ya? Cuando nosotros lo dejamos vacío, normalmente es porque vamos a procesar la data del formulario en la misma página. Ahora, vamos a tener algo en cuenta por ahora. Nosotros no vamos a procesar nada en el formulario porque nos faltan elementos. Por ejemplo, a ustedes les falta el conocimiento de un lenguaje cliente-servidor como PHP, como ASP u otro, ¿ya? O Java, etcétera. Por lo tanto, no vamos a poder hacer ese procesamiento, pero sí vamos a conocer cómo funciona. El otro aspecto es el método. El método, vamos a definirlo también acá con un comentario. El método o método, ¿cierto? El método es un atributo que eh, permite definir la forma en la que se enviarán los datos del formulario vamos a decir, a la ruta del action. O sea, en el action yo defino dónde, ¿cierto? ¿Dónde vamos a procesar? Pero acá defino cómo. Y aquí podríamos decir nosotros que hay diferentes formas de poder definir los métodos. Por ejemplo, aquí hablamos de verbos HTTP, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, podemos decir aquí de método, esto es igual a verbos
HTTP. ¿Qué verbos hay? Está get, está post, está put, está delete y otro más que no recuerdo, ¿ya? Y esos son como los más relevantes, ¿ya? Ahora, get permite enviar datos a través de la URL o la cabecera de la página. Es decir, cuando yo digo get, puedo enviar datos por acá, ¿ya? Cuando yo digo post, los datos van a ser enviados de manera interna y no serán conocidos por la URL del sistema, ¿ya? Cuando decimos put, bueno, estos sirve para actualizar datos, pero por ahora vamos a, para no entrar en demasiado confusión, get y post son los más usados, ¿ya? Ahí está, perfecto. Entonces, cuando nosotros definimos, podemos decir post o get. Normalmente, y por sanidad y seguridad, los formularios son enviados vía post, ¿ya? Eh, Así que, bueno, todas estas cosas ustedes las van a ir conociendo mejor a medida que vayan avanzando en la carrera. No les puedo meter todo el contenido en de una sola vez, ¿verdad? Porque necesitamos que ustedes vayan comprendiendo. Pero aquí, esta es una manera, ¿ok? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un formulario de contacto y quisiera solicitar el nombre del usuario, yo podría usar una etiqueta label y por ejemplo por decir ingrese el nombre o ingrese su nombre, ¿ya? Ingrese su nombre y lo puedo dejar aquí con dos puntos y después puedo usar un campo de tipo input, ¿ya? Que lo vimos ahí y le decimos que sea de tipo de tipo text y le definimos aquí el nombre, por ejemplo, nombre. Ahora, el atributo type lo que define dentro del input, el input y el label son elementos del form, ¿ok? Lo que definimos aquí dentro del input es el tipo de campo, en este caso el tipo será texto, ¿ya? O text en inglés. Y el nombre, esto es como definir una variable, ¿se acuerdan de las variables en programación básica? Esto es como definir una variable, es decir, ¿cómo sabrá el sistema cuál es el dato que vamos a ingresar acá? Lo, lo definimos con su nombre, ¿ya? Si nosotros refrescamos, guardamos primero, ¿verdad? Vamos a abrir acá, voy a abrir mi navegador, mi browser interno, vamos a buscar el proyecto programación web, aquí está formulario, ¿eh? Lo voy a abrir con Chrome, eh, es un poquito más dúctil para trabajar. Y aquí está el formulario. Como pueden ver ustedes, ahí yo puedo ingresar mi nombre, Segundo Galdames, ¿ya? Y Enríquez, para recordar a mi madre, que no hay que olvidarse. Bien, entonces, si se dan cuenta, yo puedo escribir y los datos van avanzando hacia el lado. Obviamente que nosotros vamos a aprender a alinear esto, a darle ancho, pero ¿se acuerdan de una etiqueta que podemos usar un white aquí? Y por ejemplo, definir, vamos a suponer, 200 píxeles. ¿Ya? Lo guardamos. Si lo refrescamos, no sé si, déjenme inspeccionar. Aquí cuando yo tengo dudas si algo se generó o no, debo inspeccionar. ¿Ya? Eh, bueno, no se generó el white de 200 píxeles como lo habíamos porque tiene 153. Ya, vamos a dejar eso hasta ahí. No es un tema relevante por ahora. Ya, así que por ahora no es relevante. Digamos, toma en cuenta como un paso en falso. Ya, siempre uno da pasos en falsos en la vida. Bien, ¿qué más le podemos preguntar acá a la persona? De repente aparece este atributo for, que básicamente es para denotar la funcionalidad del label, de la etiqueta. Yo le voy a colocar email. Entonces yo puedo ingrese su email, ¿cierto? O correo electrónico. Entonces uso otro input, pero ahora lo digo de tipo email, ¿ya?
Para clarificar un poquito, lo que vimos en esta tabla fueron justamente los distintos tipos de input que había, ¿ya? Los distintos tipos de input, que parece que delante no lo dije bien, ¿ya? Pero no se preocupen, todo esto lo van a ir comprendiendo y el nombre puede ser email, ¿ya? Idealmente siempre los nombres de este tipo de atributos deben ir sin espacios, ¿no? O sea, no puedo poner email del usuario porque eso me produciría un problema de lectura, ¿ya? Así que idealmente siempre usen siempre las mismas estrategias para todas las cosas que hagan. Si yo refresco mi super página, van a ver, como pueden ver ustedes, esto se ve un poquito desordenado, ¿ya? Ya aprenderemos a ordenarlo. Podríamos meter todo esto en una tabla, ¿cierto? Para que quedara ordenado, pero por ahora no es muy buena práctica, no quisiera, buscaremos otras maneras de trabajar con eso, ¿ok? Entonces, si nosotros ingresamos, ahora, de tipo email, ¿qué significa? Que si yo pongo mi nombre acá, ¿cierto? Y le pongo segundo, esto cuando yo lo envíe, porque todavía no hemos creado el botón, me va a dar un error y me va a decir que esto no está bien escrito, ¿ya? De hecho, vamos a crear el botoncito y vamos a hacer, por ejemplo, un input de tipo submit, ¿ya? No vamos a generar un name, sino que le vamos a generar un value, que es otro atributo que permite generar valores por defecto, por ejemplo, enviar, ¿ya? Guardamos, refrescamos y ahí está, ¿ven? Entonces, si yo pongo cualquier cosa aquí, envío y fíjense, dice incluye un signo arroba en la dirección de correo electrónico, la dirección, o sea, me da una alerta que me impide ingresar un valor que no sea mi correo electrónico, ¿ya? Ahora, ojo que la validación de esto no es absolutamente perfecta. Hay por ahí un par de detalles, por eso es que después ustedes van a aprender a validar desde el lado del servidor para evitar cualquier problema con los correos electrónicos, por ejemplo. ¿Perfecto? Bien, podemos crear acá, ¿qué pasa si yo quiero pedirle la edad? ¿Ya? Entonces voy a usar un label eh, y aquí le voy a pedir ingrese fecha de nacimiento, ¿ya? Fecha de nacimiento. Ingrese fecha de nacimiento y entonces vamos a hacer, ¿qué tipo de input? Vamos a hacer un input type, pero lo vamos a hacer de tipo date y el nombre va a ser fecha-nax, ¿ya? Por ejemplo, ¿sí? Si lo guardamos, si lo guardamos, ahí está. Fíjense que aquí se despliega automáticamente, gracias a HTML5, un calendario. Antes había que configurar, programar, crear, hacer un montón de cosas para poder crear esto. Hoy día, gracias a HTML5, lo podemos hacer simplemente con un tipo de campo, ¿ya? Y esto va a guardar la fecha de tipo día, mes, año acá, pero del lado del cliente o del servidor va a leerse al revés, como en el formato americano, año, mes, día, ¿sí? En este formato. Así que si yo nací, pucha, me va a costar aquí, pero puedo ingresar los datos también. Yo nací un cualquier fecha, ¿cierto? El 2 de junio, ¿cierto? De 1000 o del 2000, 2000, 2002, por ejemplo. Y ahí se puede ingresar también, ¿ya? O seleccionar cualquier otra fecha. Si yo selecciono esta fecha, ¿ven? O sea, y puedo navegar. Claro, aquí estoy en el 2002, por lo tanto, si quiero cambiar a la fecha actual, tendría que simplemente escribirla. Pero ya me genera un estándar, ¿cierto? Un estándar de ingreso de datos. ¿Les parece? Bueno,
Ahora vamos a trabajar y le vamos a solicitar al usuario que seleccione una comuna, y para eso usaremos, por ejemplo, primero un label para indicar, como ven ustedes, el label nos sirve para interactuar, ¿cierto? Para que el usuario vea información. Entonces en el select vamos a usar justamente un select, este elemento que nos permite darle alternativas al usuario. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, comuna, y luego dentro del select vamos a generarle las alternativas. Las alternativas se generan a través del option, ¿ya? Y el value, espérenme un poquito, aquí me acabo de equivocar, ahí sí. Entonces aquí le indicamos en la primera opción que seleccione algo, ¿verdad? Entonces vamos a generar, por ejemplo, primero unas pocas comunas. Santiago, control C, control V, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la Florida, ¿cierto? Estación, estación central, por ejemplo, ¿ok? La Florida, estación central. Entonces, veamos un tema aquí que es interesante. Si nosotros guardamos esto y lo refrescamos, ahí está, veremos, ¿no es cierto?, justamente las opciones que están configuradas, ¿ya? Y obviamente que acá nosotros necesitamos dos cosas. Primero, cuando nosotros escribimos esto acá, entre los tag options, es la parte que el usuario ve, ¿ya? Pero si el usuario seleccionara un dato de estos y quisiera saber el servidor qué seleccionó, en este minuto no le hemos dicho nada. Por lo tanto, el value tiene la importancia de que guarda, ¿cierto?, el valor que nosotros le damos. O sea, cuando el usuario seleccione Santiago, el servidor va a poder leer que es Santiago. Ahora, ¿qué valores pueden ir aquí? Pueden ir números, ¿ya? Pueden ir alfanuméricos, puede decir San nomás, ¿ya? Lo que nos sirva, ¿cierto? También puede ir así, ¿ya? Aquí no hay problema porque son valores. Aquí puede ir E central o estación central o como queramos nosotros, o si ustedes quieren. Aquí no hay problema porque no estamos definiendo algún tipo de atributo o variable, ¿ya? Simplemente está asociado a este valor. Ahora, estos valores van a estar asociados al nombre del select. Por ejemplo, comuna, va a saber el sistema que esto es una comuna, pero ¿cuál? Bueno, la que seleccionó el usuario acá, ¿ya? Entonces, si nosotros refrescamos, no cambia absolutamente nada, simplemente tenemos el nombre de las comunas. Entonces, cada vez que el usuario vaya a seleccionar una, se va a identificar en el servidor por el nombre que le dimos. Ahora, cuando uno trabaja en bases de datos, normalmente esto es eh, mucho más, ¿cómo podríamos decir? Dinámico, ¿ya? No se requieren tantas cosas de estas. Imagínense que tuviéramos que poner 100 comunas, tendríamos que escribir, ¿cierto? Entonces, o agregar un ciclo, pero para eso ya tendríamos que trabajar con un lenguaje cliente-servidor a lo menos, ¿ya? Entonces ahí tenemos estos elementos. Eh, sigamos conociendo más. Tenemos, ¿qué otros elementos tenemos? Por ejemplo, vamos a generar otro label y aquí podemos decir seleccione una opción. Seleccione una opción. ¿Qué opción? Por ejemplo, aquí podríamos decir que genere varios checkbox. Estos son input de tipo checkbox. ¿Ya? Y que, por ejemplo, seleccione, eh, aquí podemos una opción, no sé,
podríamos decir que sea opción de interés, ¿cierto? Ya normalmente esto le preguntan a uno cuando le están diciendo envíenos por favor las opciones por las cuales quiere usted recibir un correo electrónico, ¿cierto? Por ejemplo, ya me gusta la jardinería, ¿cierto? Eh, Veamos cómo se ve esto. Si nosotros, ahí está, eh, ah, espere, es check, eh, veamos la materia, el apunte acá, eh, están los botones, los labels, ¿cierto? Ahí está, no estaba mal escrito, estaba mal escrito, bien, ahí sí, ¿cierto? Selecciona un lugar de interés. Ahora, una opción de interés. Entonces yo lo selecciono y acá puede tener un nombre, por supuesto. Ya, aquí vamos a tratar de... Esto puede ser interés, ¿cierto? Normalmente uno lo hace como ahí como un array, ¿ya? Para mantener el mismo dato. Y aquí yo puedo usar un beer, un break, mejor dicho, para para que las opciones aparezcan así, ¿ven? Entonces yo puedo tener varias opciones, obvio. Puedo usar, como estamos usando elementos muy poco diseñados, ¿cierto? Puedo generar varios inputs aquí, ¿ya? Vamos a copiar y pegar, vamos a copiar y pegar. Entonces, me gusta la computación, por ejemplo, ¿cierto? Y me gusta además, no sé, la moda. Cuando uno se equivoca, de repente dice, me gustaría haber estudiado modas. ¿Qué hago haciendo programas? Como ven, no son cosas como tan fáciles de lograr. Aquí vamos a generar otro. ¿Ya? Ahora, como ustedes se dan cuenta, este video está viendo con hartos errores, incluso porque también busco que ustedes puedan ver qué pasa cuando las cosas no se dan como yo las quiero. Por eso que es importante que nosotros aprendamos a trabajar. Ven, aquí el usuario puede seleccionarlas todas si quiere, ¿ya? ¿Sí? Aprendamos a trabajar de una manera que, ¿cierto? Nos permita desarrollar habilidades a pesar de nuestros errores, siempre probando, ¿ya? Siempre probando. Aquí también, en vez de interés, podría haberle puesto derechamente jardinería, ¿ya? Acá podría haberle puesto justamente computación, ¿ya? Y acá podría haberle puesto moda, ¿sí? También funciona. Perfecto. Si nosotros refrescamos, ahí está. Bien, ¿y qué pasa si yo en realidad quiero preguntarle el sexo, por ejemplo, ¿ya? Al usuario? Vamos a hacer otro beer acá y vamos a hacer una línea incluso, ¿ya? Vamos a eliminar esto para poder variar un poco. Esto es muy arcaico, muy poco diseñado, pero ya vamos a aprender. Entonces, label y, por ejemplo, seleccione su sexo, ¿ya? O su género, no sé cómo será. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría usar un input de tipo radio o radio, ¿ya? Normalmente estos inputs tienen un solo nombre, porque la idea es que seleccione el usuario una y no varias, como ocurre acá, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a poner femenino, ¿cierto? O mejor, hombre acá, hombre, mujer, ¿ya? Que el sexo es distinto al género, ¿ya? Por eso, para no meterme en problemas.
Entonces ahí está, ahí está. Entonces si seleccionamos ahí o acá, ¿ven? Entonces puede ser que si yo le pongo, le cambio esto, vamos a ver qué pasa si yo cambio esto. Estos valores son los que, ¿qué pasa si yo lo cambio? Voy a decir, ¿ven? Voy a poder seleccionar los dos porque son de distinto nombre. Entonces al mantenerlos del mismo nombre, eso me permite justamente, con el mismo nombre, que el navegador haga la discriminación. ¿Ven? Correcto. Si enviamos esto no pasa nada porque tenemos el action vacío. Podríamos generar. ¿Qué pasa si nosotros aquí lo mandamos a contacto.html? ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Vamos a refrescar y enviamos. ¿Ven? Lo mandó para contacto. ¿Qué pasó acá en contacto? Vamos a ver la página contacto que la habíamos hecho. Aquí podríamos ingresarle cierto un comentario. Gracias por enviarnos su información, pronto nos contactaremos, ¿cierto? Listo. Guardamos. Y este dato se va a mostrar, pase lo que pase, porque básicamente, refrescamos acá, volvemos, no estamos validando ni un dato, pero sí lo estamos enviando. ¿Ven? Ya lo estamos enviando vía post. ¿Por qué vía post? Porque acá justamente no estamos enviando. Fíjense que acá está el nombre de la página, pero no está el nombre de los datos. ¿Qué pasa si al formulario, en vez de post, le enviamos get? ¿Ok? Hagamos la prueba. Y refresquemos. Y ahora le vamos a poner mi nombre, Don Segundo Galdames, ¿cierto? Hasta donde me acuerdo, de la Florida, jardinería y hombre. Enviamos y acá veamos qué pasó en la URL. Fíjense aquí. Aquí están leídas como variables, ¿ven? Nombre igual a segundo más Galdames, que fue los dos elementos. Y email, el vacío, ¿ya? No hay nada. Por lo tanto, aquí sería interesante leer estos datos, ¿cierto? Y saludar acá, ¿ya? Entonces, pero eso no lo vamos a poder hacer todavía, ¿ya? Pero ven aquí el impacto. Claro, esto suena interesante porque ustedes dicen, oh, estamos, digamos, enviando los datos, ¿cierto? Efectivamente viajan, pero obviamente por seguridad esto no sería correcto. Por eso es que normalmente enviamos los datos vía post, ¿ya? Bueno, estos son los principales elementos que tenemos en un formulario web. Cuando nosotros hagamos un formulario de contacto será parecido a esto, ¿ya? Y esos son los elementos principales de HTML. Y si no me equivoco, con esto ya ustedes también podrían revisar este material. Claro, podemos pedir por acá un comentario, ¿cierto? Quizás lo que nos falta. Vamos a generar aquí un comentario, un label y con eso vamos a terminar. Ingrese un comentario, ¿sí? Un comentario. Bien. Eh, Vamos a hacer un bien porque y aquí usaremos un text area, ¿ya? Y le daremos un nombre y que eh, el nombre le vamos a poner comentario, ¿cierto? Y aquí hay dos atributos que son interesantes. Unos calls, que es la cantidad de columnas. Así que vamos a probar con 5. Y la otra es rows, la cantidad de filas, ¿ya? Veamos, y antes de que termine, me falta un detallito que quiero mostrarles. Vamos a regresar a nuestra página de contacto. Ahí está, ¿ven? Ahí está nuestro text area. En este caso lo podemos agrandar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el navegador nos da esa posibilidad.
Nosotros podríamos deshabilitarla también, ¿ya? Podemos deshabilitarlo. Eh, Fíjense que el ancho de, es de 4 y lo podemos agrandar, ¿cierto? A mí por lo menos no me gusta tanto eso, pero originalmente es de aquí nos pregunta confirmar porque hay un submit aquí, hay un botón. Entonces le podemos dar una cantidad de columnas más grandes, ¿cierto? Por ejemplo, 15 columnas y ajustarlo, ¿ya? ¿Ven? Y así sucesivamente. O sea, por la cantidad de columnas generaría el ancho. Más adelante, cuando usemos CSS, vamos a aprender a crear formularios mucho más bonitos y más, mucho mejores, ¿ya? Hay un atributo que se me había olvidado y que es el atributo placeholder, que uno lo puede usar dentro de ya sea input, o, en los select no, pero en los inputs sí. En los inputs, por ejemplo, el placeholder, a diferencia del value, en el value que está aquí, ustedes ven el texto del botón, ¿ya? En cambio, el placeholder es un texto como insertado que se borra solito. Por ejemplo, aquí estoy en el campo nombre, ¿cierto? En el primer campo del formulario, acá. Y yo le voy a decir placeholder y le voy a poner su nombre, así, su nombre. ¿Ya? Como para que le quede claro que es el nombre suyo. Y no, si yo refresco esto, ¿ven? Pero yo puedo, al escribir mi nombre, desaparece. Si esto yo lo hubiera hecho con value, ¿ya? Si lo hubiera hecho con value, que también habría podido, tiene el mismo efecto, pero fíjense que ya cuando yo quiero escribir mi nombre, se corre eso, entonces tendría que borrarlo, ¿cierto? Para poder escribir lo que yo quiera. Por eso es mejor aquí, y ustedes lo van a ver muy seguido esto, y que me imagino que ya eso lo han visto muchas veces, ¿ya? Em, el placeholder es más usado, ¿ya? Porque queda como inserto, pero sin embargo yo escribo mi nombre y se borra solito, ¿ya? Es más amigable. Otra cosa que quiero mencionarles antes de terminar, ojo con la escritura de esto, ¿ya? No invente no ponga esto así, aunque resulte, no lo ponga. Use comillas como yo, no las saque, ¿ya? No se ponga creativo o creativa. Haga lo que lo que hago aquí, como lo escribo, ¿ya? Y esto yo lo escribo de manera natural porque yo mucho tiempo escribiendo, y aún así me equivoco a veces, ¿no? Imagínense ustedes. Entonces, por favor, mire bien con sus ojos, y escriba tal como está escrito, para que tenga menos problemas y se acostumbre su mente a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo en relación a esto, ¿ya? En programación recuerde usted que el computador es binario, no es para nada inteligente, pero adivina muy bien, eh, como dijo un amigo mío dijo, yo no sé nada de música, pero conozco los mamarrachos a la legua. Entonces, el computador no sabe nada de música, pero sabe lo que es un sí y un no, y usted no lo va a poder cambiar. O sea, si no resulta esto y usted está porque está escribiendo mal, porque está leyendo mal, porque no está mirando bien, péguese ahí levántese donde está, péguese una lavadita de cara para que se le refresque ahí los ojitos, o, o dé una vuelta, ¿cierto? Y después fíjese en cómo está escrito el código. Tiene que estar escrito de la misma manera para que funcione, ¿de acuerdo? Eso es. Bien, muchachos, chiquillas que están viendo este video, les agradezco mucho su tiempo, gracias por la paciencia. Y luego en el siguiente video vamos a trabajar ahora sí en una paginita, o en algo un poquito más elaborado. En realidad, eh, simplemente vamos a crear una página sencilla, sin estilo, pero después vamos a trabajar eso en la segunda unidad, ¿ya? Bien, un gusto saludarles, que estén muy bien. Será entonces hasta una próxima oportunidad cuando deseemos, ¿no es cierto?, o que sigamos, mejor dicho, adelante con este aprendizaje. Que estén muy bien. Chao, chao.